no podemos hablar de riesgo sistémico en materia de cambio climático, sino que ya efectivamente estamos ante una catástrofe. Estamos ante la catástrofe y por supuesto, el discurso es un discurso que necesariamente pasa por una serie de definiciones que resultan, a excepción de Trump y de 70 millones de americanos, resultan absolutamente indiscutibles. Es decir, primero, que el mercado ha fracasado. El mercado ha fracasado en el sentido de que cuando nosotros escribíamos a favor de los incentivos económicos para que los agentes pudieran, sin intervención pública, establecer su propio criterio de regulación, su propio código de conducta, su propia autocorrección a efectos de limitar la contaminación, se ha demostrado total y absolutamente falaz, se ha demostrado totalmente improductiva y con un resultado absolutamente negativo. Segundo, no solo han fracasado los incentivos económicos, ha fracasado también la función pública, ha fracasado el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado ha renunciado prácticamente a la disciplina seria en materia de legalidad, de legislación medioambiental y de fiscalidad ambiental. Por lo tanto, ante los fracasos compartidos del sector público y del sector privado, efectivamente nos encontramos en una encrucijada en la cual el nudo se tiene que romper en algún sitio. ¿Por qué? Bueno, hay un estudio soberbio de HEED, H-E-E-D-E, donde realmente el protagonismo de las carbon majors, como él las llama, es decir, las empresas petroleras, las empresas de carbón, las empresas de gas, de cemento, de plástica y de prensa, han provocado o están provocando algo así como el 66% de la emisión de CO2 en la atmósfera, y se trata de 83 empresas, 83 grandes empresas están en este momento produciendo el 66% de las emisiones de anhídrido carbónico. Frente a esta situación, efectivamente, todo lo que no sea actuar es hacer literatura, es decir, todo lo que no sea en este momento una intervención tajante sobre el medio ambiente a efectos de contrarrestar el cambio climático que ya está aquí y que cada vez va a ir a peor para todos nosotros, significa un canto a los reyes, una carta a los reyes. ¿Por qué? Porque realmente ahora lo que se exige en primer lugar es una intervención pública decidida, firme, en materia ambiental, una intervención que tiene que tener características muy drásticas, y cuando digo drásticas me refiero tanto a impuestos como a expropiación, confiscación o intervención draconiana, porque está en riesgo efectivamente la salud de la mayor parte de nuestros conciudadanos en todos los países del mundo. Esa intervención pública tiene, no obstante, que ponerse de acuerdo con los distintos estamentos sociales, con los distintos estamentos económicos que vean, que sean capaces de percibir la gravedad del tema, pero en un ambiente, y lo digo de una forma brutal, pero que así se me entienda, es decir, en una economía de guerra, es decir, en este momento el cambio climático nos arrasa, el cambio climático en este momento está totalmente desatado y frente a esa situación o hay una intervención pública en acuerdo, con acuerdo de intereses sociales, privados, organizaciones públicas, organizaciones económicas privadas, organizaciones sociales y culturales, o realmente tenemos muy poca escapatoria para lo que va a pasar, ya no dentro de 20 años, dentro de 5 años, dentro de 3 años. Nosotros en este momento tenemos un problema que es la producción en exceso
de emisiones de anhídrido carbónico, la producción en exceso de metano, la producción en exceso de óxido nítrico. Y segundo, en este momento no tenemos la capacidad natural de sepultar las emisiones de CO2, de metano, de óxido nítrico en océanos, bosques o espacios que lo permitan porque están absolutamente desbordados. Por lo tanto, hay dos prioridades fundamentales. Una, el control estricto de la producción de elementos que son de clarísima contaminación atmosférica. Y segundo, el entierro de esas emisiones que se calculan que por procesos naturales 100 gigatoneladas de emisiones exigirían la reforestación, la forestación, la restitución o el restablecimiento de zonas húmedas y de cambios brutales en todo el espacio económico de nuestras actividades. Quiere decir esto, que aquel planteamiento teórico, pero válido, de un nuevo plan verde, es absolutamente vital en este momento para poder iniciar una actividad seria y rigurosa que permita afrontar la problemática del cambio climático, la crisis sistémica del cambio climático, ya no solo en aquellos sectores específicos que son determinantes en la contaminación, sino también en todos los sectores industriales que proveen a través de una tecnología sucia elementos de complementariedad a esa contaminación, el urbanismo, la infraestructura, la agricultura, la ganadería, los elementos del bosque, deforestación y de reforestación. Es decir, si no tenemos en este momento un programa, un plan verde que sea comprensivo y donde se cuente con la aceptación social suficiente para imponerlo, es evidente que seguiremos declamando que estamos luchando contra el cambio climático cuando realmente estamos derrotados absolutamente en el desarrollo de esta batalla. Efectivamente, el Acuerdo de París es importante, el acuerdo del 2015, pero efectivamente no ha sido un acuerdo suficiente. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, aún en crisis de pandemia, aún con la recesión instalada en la mayor parte de los países, resulta que las emisiones prácticamente no han disminuido y que todos los planteamientos de forestación y reforestación se traducen al contrario en incendios, se traducen en inundaciones, se traducen en la transformación de bosques y ámbitos forestales en explotación ganadera o explotación agrícola de exportación o para obtener una rápida rentabilidad. Por lo tanto, efectivamente, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a asumir el cambio climático como una prioridad determinante, absoluta y prioritaria en nuestras vidas? Si la respuesta es positiva, efectivamente, el discurso fiscal es un planteamiento necesario que hay que formular, pero ya no en términos históricos como habíamos planteado, ya no en una forma gradual o moderada, sino con una batería de instrumentos fiscales que permitan facilitar la financiación de un pacto verde, de un plan verde dirigido sobre el conjunto del sistema productivo, dirigido sobre el conjunto de las industrias de mayor contaminación y que implica también que el Estado sea consciente cuando es el agente de contaminación que también él deberá renunciar en su parte a su participación. ¿A qué me refiero? Bueno, si uno analiza las principales empresas petrolíferas en el mundo, resulta que las primeras, salvo Exxon y salvo Shell y salvo la British Petroleum y tal, resulta que hay empresas públicas de Arabia Saudita, empresas públicas francesas, empresas públicas brasileñas. Es decir, que existe
una complicidad evidente en la industria petrolífera donde el sector público está asociado a la producción del gran factor contaminante de nuestra época. Esto es, efectivamente, es una declaración de intenciones que no tiene, digamos, otra validez que la validez científica. Es decir, cuando nosotros sabemos que ya no es suficiente con la reducción de la temperatura en 1,5 grados, si nosotros ya sabemos que no tenemos espacios naturales para enterrar emisiones que pueden durar 100 años en la atmósfera, es evidente que si asumimos un programa de cambio climático, el programa de cambio climático tiene que ser verdadero. Otra cosa es que se prolongue en su aplicación, que se vaya realizando por partes, que vaya dando espacio a que la gente asuma plenamente el factor y la conciencia de su realización, pero que hay que asumirlos ahora mismo. En materia fiscal estamos, ahora repito lo que decíamos, en pleno campo de innovación financiera, porque efectivamente si hubo un primer ejemplo de innovación financiera fue la propuesta de Naciones Unidas de la Carbon Tax, del impuesto sobre el carbono. Claro, lo que pasa es que, fíjense, ese impuesto sobre el carbono que se planteaba en su momento como una de las alternativas más importantes para conseguir desincentivar la industria contaminadora de los combustibles fósiles, del gas y del carbón a los efectos del cambio climático, ahora ofrece alícuotas, tipos de gravamen que son ridículos, que no son ni siquiera aceptados por el Fondo Monetario Internacional. Estábamos hablando hace muy poco tiempo de $15 por tonelada, de $20 por tonelada. Resulta que el Fondo Monetario Internacional propone $75, pero Suecia está aplicando hoy casi $200 por tonelada. Y las previsiones de las Naciones Unidas es que en el 2050 tendríamos que estar para que fuera un impuesto piguviano, es decir, para incorporar la externalidad negativa en la producción, tendríamos que estar en un impuesto de más de $14.000, 2050. Claro, eso es lo que está definiendo hoy la idea del cambio climático, que no es suficiente lo que veníamos diciendo para afrontarlo, sino que hay que multiplicarlo. ¿Habrá que multiplicarlo a nivel sueco? No lo sé. ¿Habrá que multiplicarlo al nivel que propone Naciones Unidas con una progresión adecuada? Tampoco lo sé. Pero lo que sí estoy seguro es que ya no puedo hablar de $20 por tonelada. Es decir, que es ridículo plantear hoy un impuesto sobre el carbón con un tipo o una alícuota de $20 por tonelada de emisión de anhídrido carbónico. Uno. Segundo, es evidente que el impuesto sobre el carbón es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque efectivamente se desplaza sobre los sectores más vulnerables, más frágiles, los sectores sociales más empobrecidos. Por lo tanto, es muy buena la idea de devolver como dividendo de carbón ese dinero a los que son víctimas del desplazamiento de la repercusión del impuesto. Es decir, una buena idea que se ha planteado es que la recaudación del impuesto sobre el carbón, por significativa que sea, se devuelva a aquellos que sufren las consecuencias de su aplicación y que no tienen dinero para pagar la calefacción y que no tienen dinero para pagar los servicios mínimos que les correspondería en la provisión de los bienes derivados de los combustibles fósiles, carbón o gas que sea. Esto es un primer aspecto que yo creo que el nuevo o la nueva propuesta de Carbon Tax tiene que ser absoluta y totalmente actualizada. No sé el precio, pero yo partiría de los $200 suecos. ¿Por qué? Porque creo que es lo más real y lo más verosímil en este momento. Y segundo, que la recaudación vuelva a los sectores más afectados en forma de bono, en forma
de restitución, en forma de reembolso, en forma de ajuste de las tarifas para que no sean los eternos perjudicados. Segundo, hay un aspecto muy importante que ha pasado hace muy poco tiempo y que vale la pena considerar, que es el mecanismo internacional de Varsovia de costos y daños. Este es un tratado que aprobó las Naciones Unidas en 2013 y que tiene un elemento importantísimo a tener en cuenta de aquí en el futuro. Porque en este tratado, o esta convención, se señala algo así como los costes de adaptación. Costes de adaptación y movilidad financiera para asumir los costes de adaptación. Claro, si uno lee la letra pequeña, se da cuenta que esa idea loca que hemos visto hace un rato de innovación financiera está presente en el mecanismo internacional de daños de Varsovia del 2013. ¿Por qué? Porque en la idea de movilidad financiera está la idea de impuesto sobre el carbono. Y vale la pena recuperar una idea de dos autoras soberbias, Richards y Boone, B-O-O-N, que plantean un señor impuesto sobre el carbón, un señor impuesto sobre el carbón, que constaría de dos partes. Primera, una contribución histórica una tantum. ¿Qué quiere decir? Que paguen por todo el daño que han provocado desde la revolución industrial hasta ahora. Uno, contribución una tantum. Y segundo, un impuesto gradual sobre el carbón que grave que grave las toneladas de petróleo, que grave los metros cúbicos de extracción de gas y que grave las toneladas, perdón, los litros, perdón, que grave los barriles del petróleo, la extracción de barriles de petróleo, que grave las toneladas de carbono y que grave los metros cúbicos por extracción de gas. Este impuesto completo de carbono, según las autoras, podría perfectamente reflejar una idea de aplicación del mecanismo internacional de Varsovia que yo suscribo absoluta y plenamente. Pero no solo. En el artículo 8 del Acuerdo de París, artículo 8, se asume el mismo texto de los costes de adaptación y de la movilidad financiera que resulta del mecanismo de Varsovia. ¿Y esto qué quiere decir? Que se ha recibido la idea, con una restricción clara, que es este artículo 8 es de cumplimiento voluntario, es decir, no es una norma imperativa que obliga a todos los estados a proporcionar una contribución por los costes de adaptación derivados de la explotación de carbono, por la explotación de combustibles fósiles, etc. Pero, sin embargo, es una vía importante, es una vía abierta muy importante, porque recuerden que estamos hablando, particularmente en este caso, de soft law, y por lo tanto, si hay un acuerdo que contemple la previsión, bien se pueden desarrollar los acuerdos secundarios en una forma mucho menos convencional, menos tratadística, menos de compromiso estrecho o estricto por parte de cada uno de los estados que lo asuman. Pero yo creo que la vía que ha abierto el mecanismo internacional de Varsovia y la vía que se refleja en el Acuerdo de París podrían servir perfectamente para repensar un impuesto sobre el carbón que sea diferente al que por lo menos yo he pensado en los últimos años. Es decir, un impuesto que recoja el daño histórico y el daño actual hacia el futuro. Con esto se podría conseguir una financiación importantísima para afrontar el cambio climático en el conjunto de la estructura productiva. Pero además,
además, volviendo a la sumisión, al principio, aquí tenemos un principio guía muy claro, que es el No Harm Principle, el principio de no daño. Los estados están obligados por una regla de principio de derecho internacional basado en la costumbre a asumir los daños que pueden provocar sobre otros estados o pueblos en función de su actividad o de la actividad de sus agentes económicos. Claro, el principio de no harm es un principio básico que puede justificar una fiscalidad agresiva, una fiscalidad realmente importante en materia de impuesto sobre el carbón. Es evidente que con el impuesto sobre el carbón conseguimos un objetivo importante, un objetivo incluso previsto por el propio Acuerdo de París, pero que no es un objetivo suficiente a esta altura. ¿Por qué no es un objetivo suficiente? Por lo que veníamos hablando rápidamente, y es la gravedad de la situación. Es decir, si nosotros queremos afrontar seriamente el problema del cambio climático, no es suficiente solo el impuesto sobre el carbón. Por lo tanto, hay un segundo desafío que se nos impone y que es tan grave como el del carbón, que es un impuesto sobre el plástico no reutilizable, no reciclable. Claro, el plástico está inundando los océanos, está inundando las superficies que aceptan el vertido de plásticos y ya no tenemos capacidad de eliminación. Por lo tanto, aquí hay un impuesto virtual aplicable, que es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque no vale el modelo de la Unión Europea que plantea dentro de sus nuevos recursos un impuesto sobre el plástico no reutilizable que se carga sobre los consumidores y usuarios. No porque esa es la solución fácil. No, hay que plantear un impuesto sobre el plástico a los productores y a los comerciantes al por mayor, a los mayoristas de monómeros y resinas. Es decir, no se puede en este momento sino obligar a la industria del plástico a que o cambia y hace plástico reutilizable y reciclable o tiene que pagar exactamente el equivalente del daño que está provocando. Este sí que es un impuesto desafiante y agresivo. ¿Por qué? Porque efectivamente el problema es insoluble si no se asume de una forma determinante, de una forma clara y efectiva. Y finalmente, claro, aquí el problema es el tercer problema, que es la pandemia. Claro, ignorar que la pandemia en este momento está íntimamente relacionada con el cambio climático, me parece que es ignorar el 90% de la explicación de lo que está pasando. Es evidente que esta migración de virus de animales a seres humanos, que se ha producido en los últimos 30 años más de 30 veces y que se va a multiplicar exponencialmente en el futuro, responde a la agresión irracional del hombre sobre los hábitats de los animales. Es decir, está claro que la única defensa del murciélago, la única defensa del cerdo, la única defensa de la vaca, que se han quedado sin defensas inmunitarias, es desplazar cuando pueda el virus sobre lo que tenga más cerca, sea el ser humano o lo que sea, u otros animales. Pero que estamos ante un proceso repetitivo, un proceso que nadie nos tiene que explicar, que se va a multiplicar en el futuro. Porque hemos eliminado el bosque, porque hemos entrado en una agricultura industrial que los ha desplazado, porque hemos entrado en una explotación ganadera absolutamente salvaje y desproporcionada, que no toma en cuenta en absoluto las características propias de los animales y de su extinción. Y por lo tanto, este es un tema que lo tenemos sobre la mesa, pero no
ahora porque estamos en confinamiento o en cuarentena o porque pasó lo de Wuhan y el mercado de Wuhan. No, es un tema que se está repitiendo a lo largo de los últimos 30 años. No es la primera transmisión de virus animal a ser humano y tampoco va a ser la última. Por lo tanto, la pandemia es un problema de cambio climático y de salud y de educación. ¿Por qué digo de cambio climático? Porque está relacionado con la sobreexplotación de los recursos naturales y con la extinción y migración forzada de los animales a reductos donde no pueden sobrevivir con sus autodefensas. Hemos debilitado las defensas de los animales y los virus son el contraataque contra el ser humano. Salud. Bueno, la pandemia supone un problema gravísimo de salud. Claro, mientras esto pasaba en África, no nos preocupaba, porque África está muy lejos. Mientras esto pasa, o hubiera pasado en Estados Unidos, tampoco nos preocupaba, porque bueno, allí pasan cosas peores. Mientras esto pasaba en Europa o en Rusia, tampoco. Claro, esto está pasando en todos los sitios al mismo tiempo y en forma absolutamente incontrolable. Por lo tanto, es un problema. Podría jugar todo el discurso que hemos hecho hasta ahora. Impuesto sistémico, bien público, protección de la libertad de cada uno de los ciudadanos, de las arbitrariedades de terceros y dinero para financiar las estructuras de salud postergadas, las estructuras de salud no desarrolladas, las estructuras de educación no formalizadas. Es decir, en otros términos, es una oportunidad para aprovechar la crisis. Es una oportunidad para que esta crisis sistémica pueda convertirse en un retorno en favor de una cierta lógica de supervivencia y de sostenibilidad. Porque ahora ya nos jugamos no solo la sostenibilidad del bien ambiental, sino la supervivencia nuestra, de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿cómo no se propone un impuesto sobre los superbeneficios obtenidos por algunos sectores durante la pandemia? A excepción del profesor A.B. Jonah, de la Universidad de Michigan, y yo mismo, ninguno ha planteado la necesidad de establecer un impuesto sobre las superrentas que se apliquen a aquellos sectores que se han beneficiado específicamente de la pandemia. Y no es un discurso moral. El dinero no tiene olor, decía Vespasiano. Por lo tanto, no es un discurso moral, es un discurso absolutamente legítimo. Si Nestlé ha tenido superbeneficios, si Google ha tenido superbeneficios, si Mercado Libre ha tenido superbeneficios, si Amazon ha tenido superbeneficios, la lógica nos lleva a esa superrenta para generar fondos que nos permitan combatir la pandemia. Y esos superbeneficios además no son difíciles, no son complejos. Es simplemente comparar los beneficios prepandemia de los primeros 4 años antes de la pandemia con los actuales. Y si se quiere añadir un plus de capital invertido, de retribución o retorno por el capital invertido. Pero ese superbeneficio, repito, no es una idea extraña, es la idea que prevaleció en Estados Unidos con Roosevelt en el año 39, durante la guerra. Es decir, se aplica el Excess Profit Tax en Estados Unidos
recurriendo los beneficios de los comparando los beneficios de los 4 años anteriores con los posteriores o durante la guerra y posteriores, y se les aplica el 95%. 95% de tipo de gravamen o alícuota. Toma impuesto confiscatorio. A ver qué estado de los que nosotros conocemos, incluida España, tiene el carácter de proponer un impuesto sobre el 95% de los superbeneficios obtenidos por los beneficiarios de la pandemia. Entonces, si esto ha pasado, y ha pasado en Estados Unidos, si esto ha pasado y ha pasado en el Reino Unido, si esto ha pasado y ha pasado en Italia, ¿por qué ahora nos negamos a reflexionar sobre esa situación? Porque no es un dinero para el Estado, es un dinero del Estado para la lucha contra el cambio climático, para la lucha en favor de la salud de sus ciudadanos, dinero que de otra forma no tiene, ni puede tener, ni puede disponer. Por eso el propósito, cuando hablábamos previamente de fiscalidad digital, recuerden que yo les había anticipado, yo no estoy planteando un impuesto sobre beneficios extraordinarios a secas. Yo estoy planteando otro hecho imponible en el impuesto sobre sociedades. Otro hecho imponible que grave la superrenta digital, que grave la superrenta de las empresas beneficiarias de la pandemia, con tipos de gravamen, con alícuotas que no tienen nada que ver con incentivos fiscales, tienen que ver con recaudación, tienen que ver con el sentido de justicia fiscal mínima en un momento de crisis como los que están atravesando nuestros países. Por lo tanto, desde una perspectiva, en resumen, desde una perspectiva de cambio climático, se acabaron los ejercicios académicos, entre los que me incluyo, de impuestos simbólicos en materia ambiental. Se acabaron los tiempos de los incentivos económicos de autoconvicción de los agentes económicos. Ahora llegó el momento del impuesto en serio. Y cuando digo en serio, digo el impuesto que duele, el impuesto que te sangra, el impuesto que te deja llorando. Ese es el impuesto que hay que aplicar en materia de carbon tax y ese es el impuesto que hay que aplicar en materia de pandemia. ¿Por qué? Porque es un modo de poder hacer verdad la idea de que los impuestos sistémicos, como dice Acharia, los impuestos sistémicos los tienen que pagar los que han contribuido al riesgo sistémico y los que se han beneficiado con el riesgo sistémico, que es de una lógica aplastante, absolutamente aplastante. Y esa es la posición que yo defiendo en este momento.